Gracias. Bien, tenemos que ver, antes de un par de últimos capítulos, tenemos que ver algo que se correlaciona con las cosas ya vistas, que es un capítulo sobre roles y estatus que se pueden ver tanto en lo que es la dinámica de grupos, como lo que se puede ver también en lo que tiene que ver con clases sociales. Por estatus yo quiero que entendamos acá no el estatus como clase, que en algunos momentos se confunde, sino el estatus como el lugar que ocupa alguien, aparte de la función que ocupa alguien. Un ejemplo, el director de carrera, en una carrera, es una persona que tiene una cierta autoridad, ¿no es cierto? Entonces, tiene un estatus de autoridad, él manda en la carrera, todo lo que tiene que ver con los procesos académicos está a cargo de él, y como manda, entonces tiene un estatus, pero tiene un rol también, el rol de director. Le toca dirigir la carrera. Nadie más dirige la carrera, solamente él, porque ese es su rol. Si decimos usted no está cumpliendo su rol, le decimos usted no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, director de carrera. Y como tiene ese rol, se le da un estatus. El decano está a cargo no de una carrera, sino de toda una facultad. Tiene un rol, es decano de toda la facultad y tiene que, su rol significa mantener en equilibrio a toda la facultad, asesorar, ver, tomar decisiones para que la facultad funcione bien. Ese es su rol como decano. Y su estatus es como ese decano que está a nivel de la facultad, está por encima de los directores de carrera. Los directores de carrera están por encima de los docentes y estudiantes de esa carrera, pero el decano está por encima de los directores. Por encima significa en cuestión de estatus, es decir, qué estatus tiene él, porque él tiene una responsabilidad más grande. Y por supuesto, por encima de todos los decanos está el rector y vicerrector, que el rector tiene en sus manos la dirección de toda la universidad. Y por encima de todos los rectores está el presidente de un país, que es el que tiene a su cargo todo el país. Ese es su estatus. Su estatus es el mayor en un país, el presidente, es el estatus mayor. Y el rol de él es el dirigir adecuadamente el país. Obviamente se pueden buscar otros estatus y roles. Por ejemplo, si un presidente de un país es católico, a lo mejor él cree que le tiene que obedecer al Papa en alguna medida, no lo sé. O si un presidente pertenece a algún partido político internacional, a lo mejor piensa que tiene que obedecer ciertas consignas de algún político famoso. Puede pensarse, pero en general, digamos, podría ser, ser presidente de un país podría ser el mayor estatus que se le puede conferir a una persona. A menos que una persona sea, como les digo, presidente de un país más poderoso. Por ejemplo, podemos pensar que el presidente de Estados Unidos, que es un país más grande, tiene más poder que el presidente de Haití, digamos, que es un país pequeño. ¿Sí? Entonces podemos pensar países mayores o menores, más grandes, más pequeños, más fuertes, más débiles, eh, países que tienen que ver con otros países por cooperación, por integración. Los países europeos están integrados entre sí, eso les da más fuerza. En fin, hay diferentes posibilidades. Pero tenemos que entender que rol y estatus los tenemos todos. Veamos a nivel familiar. El papá tiene un rol y un estatus. Ser papá, ser mamá. El rol tradicional del papá. El papá trabaja, trae el dinero a la casa y dirige la educación de los hijos, dirige el hogar.
Entonces ahí hay un estatus mayor en la familia y un rol. La mamá, la mamá tradicional, tiene el rol de cuidar a los hijos, cuidar el hogar, mantener todo ordenado, hacer la comida, bla, 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 bla. Hablo de la mamá tradicional, ¿no es cierto? No, no de la mamá de ahora. Que podría sí o no ser una mamá tradicional. ¿Cuál es el rol y estatus de los hijos? Los hijos tienen un estatus menor que los padres, entonces tienen que obedecer a los padres. Y el rol de los hijos se puede dar como el hecho de estudiar, es el rol principal de los hijos, tienen que obedecer a los padres, y a veces cuando son muchos hermanos se asignan roles. El hermano primero cuida al segundo, el segundo cuida al tercero, etcétera, etcétera. A veces hay este tipo de roles, ¿no? Pero quiero tomar estos ejemplos así rápidos para que entendamos un poco qué pasa con el concepto de rol y estatus. Evidentemente, cuando hablamos de estatus, también podemos hablar de estatus sociales. Clase alta, clase media, clase baja, o clase alta, clase media, clase de trabajo y clase baja. Esos son estatus a nivel social, general. Pero también podemos hablar de los estatus, como hablábamos recién, a nivel individual, que se refieren a una cuestión general también, porque son cuestiones culturales, ¿no es cierto? Veamos, por ejemplo, a un nivel cultural. En algunos lugares de cultura árabe musulmana sobre todo, sí, lo árabe es una cuestión geográfica nacional, lo musulmán es una cuestión religiosa. En lugares donde hay una lógica musulmana muy dura, si una mujer, si una mujer habla con un hombre, ella está con un velo, si habla con un hombre en la calle y la ve alguno de sus parientes, hombres, ¿sí? Su papá, su tío, su cuñado, su esposo, quien sea, ese hombre la puede castigar, eventualmente la puede matar. Tienen el derecho los hombres sobre las mujeres. Las mujeres de su familia no pueden hablar con nadie más. Si por casualidad esta señora le estaba indicando una calle a un hombre que pasó por ahí, ella no debería haberlo hecho, porque al hacerlo ella está violando las reglas que se le ha impuesto. Usted no puede hablar con ningún hombre fuera de la familia. Ella lo hace. En algunos casos, evidentemente, si se vulnera eso, pueden llegar hasta la muerte, ¿eh? Creo que hace poco, no hace mucho tiempo, se ajustició a una mujer en uno de estos lugares musulmanes, porque todavía no me quedó claro si la sospecha o la comprobación de que ella había sido infiel a su marido, ¿cierto? Y eso pasó a un juicio y ese juzgado la juzgó culpable y la condenaron a muerte, a muerte. ¿No? Así que todavía hay lugares así donde los estatus y los roles son fijos y fuertes. En esos lugares la mujer tiene un estatus bajísimo y su rol es un rol dado por los hombres. Ella tiene que estar ahí en el lugar donde están todas las mujeres y tendrá que cuidar a los niños, tendrá que coser, bordar, en fin. No sé si actualmente hacer algo más que hacer oraciones, etcétera, etcétera. Hay un trabajo, pero esta vez sí que no me acuerdo cómo se llamaba la autora, pero hay una mujer musulmana que cuando era joven vivió en un harem. Ella era la última de las más jovencitas del harem. Y logra escapar del harem, logra salir. Su madre le dice, quiero que tú salgas de acá. Tarde o temprano quiero que tú salgas. Y ella sale de ese harem, se va a Francia, estudia, llega a ser profesional, llega a ser socióloga, y escribe un libro y explica cómo es el harem.
cómo es toda la vida del harem. ¿Sí? Interesante el libro, porque el harem tampoco es la cosa que uno puede significarse en algunos lugares como algo muy duro, muy terrible, pero sí como algo que hace que la mujer tome una posición casi esclava, digamos, casi esclava, no porque sufra, sino porque tiene muchas limitaciones. Las mujeres del harem, algunas son varias de ellas esposas del mismo jefe del clan, otras son esposas de unos subjefes del clan, el clan es un clan familiar, y bueno, hay una serie de reglas internas. En cada lugar es diferente. Hablemos de dos cosas que son diferentes. Una cosa es ser musulmán y otra cosa es la nacionalidad que se tiene. Lo musulmán tiene que ver con una cuestión religiosa, la religión musulmana, que tampoco es igual en todas partes del mundo, ojo. Eh, Cuando murió Mahoma, ¿qué ocurre? Que se dividen en dos clanes. Los que querían seguir la línea de la sangre. Entonces Mahoma tuvo una hija, Fátima. Fátima se casó con un militar, entonces allí iba una línea. Cuando murió Mahoma, los que seguían la línea de la sangre, la línea de Fátima. Y por otro lado, había otra línea, la línea que era la línea del pensamiento, eh, la línea de aquellos que seguían la parte religiosa, más, según ellos, mejor porque había un maestro que sabía mucho, mucho de todo lo que era la religión musulmana, ¿no es cierto? Tipo que conocía de memoria todo. Entonces se forman dos líneas. De esas dos líneas van a surgir después otras, y de las que conocemos actualmente como los chiitas y los sunitas. Los chiitas son más religiosos, más tradicionales. Los sunitas son un poco más, aplican cosas un poco más modernas. Hasta antes que los norteamericanos se metieran en Irak, Irak era mayormente sunita, Irán es mayormente chiita. Pero cuando se metieron los yanquis y destruyeron, para joder a Saddam Hussein, destruyeron todo Irak, hicieron una barbaridad. En ese lugar donde la mayoría eran sunitas, pusieron ellos a la fuerza, los yanquis, a un presidente chiita. Entonces, sabemos que Irak va a tener problemas durante mucho tiempo. Eh, y bueno, pero les comento esto como una aclaración. Entonces, una cosa es el país, la política, otra cosa es la religión. En todos esos casos, la religión es la religión musulmana, en todos esos casos. Están los chiitas por un lado, los sunitas por otro, y la religión musulmana no tiene que ver con el país. La religión es igual en todas partes, pero puede haber religión musulmana entendida de una cierta manera en Turquía o entendida en países árabes, Irak, Irán, Afganistán, etcétera, etcétera. Eh, y en cada uno de esos países hay diferentes formas de entender la política, como en Arabia Saudita, por ejemplo, y varios países más pequeños que están ahí que tienen muchísimo dinero. Pero, ¿a qué vamos? Estatus y roles. ¿Quién designa los estatus y los roles? La sociedad. ¿Qué sociedad? Y volvemos otra vez al punto uno de psicología social. Todos nosotros formamos parte de una sociedad. Esa sociedad tiene ciertas características generales, pero tenemos que saber que esa sociedad no es la misma en todas partes del mundo. La sociedad europea no es la misma que la sociedad africana, aunque los africanos tienden a imitar a los europeos. Tampoco es la misma que la sociedad latinoamericana. Ni siquiera es la misma que la sociedad norteamericana. Si bien en Estados Unidos la mayor parte de la gente que hay son inmigrantes europeos. En Argentina, en Uruguay y en Chile también hay muchos inmigrantes europeos que han tomado diferentes formas de cultura. La cultura más
predominante en la Argentina es la cultura española y la cultura italiana, que han creado ya una especie de cultura argentina, digamos, ¿no? Por la forma de hablar, la forma de expresarse, el tipo de palabras usadas. Eh, el argentino cuando dice vamos a manjar, está utilizando un término italiano, mangiare. ¿Mm? Se escribe mangiare, mangiare. Eh, muchos, muchos vocablos aparentemente argentinos son italianos en realidad. La mayor parte de los directores de orquesta de tango son de origen italiano. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la inmigración italiana con el tango, digamos? Uno podría pensar que, bueno, los, los de origen español, digamos, se afianzaron con el tango. No, 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 los italianos. Una gran cantidad de directores de orquesta, músicos, incluso letristas de tango, son de origen italiano. Igual que una gran cantidad de jugadores de fútbol, ¿sí? Algunos deportistas, muchos que se han dedicado a estas cuestiones que han surgido de un ambiente popular, son de origen italiano. Hay grandes escritores también de origen italiano, ojo, ¿no? El mismo Ernesto Sábato, digamos. Pero bueno, a lo que voy es a esto. El estatus y el rol son cosas que van juntas. Ciertos roles requieren ciertos estatus, como les dije recién. El rol de director de carrera requiere un estatus. Si el director de carrera no tuviera un estatus mayor que el resto de los docentes, no podría ser considerado director de carrera. Actualmente hay, ustedes saben, elecciones para dirección de carrera. Hay dos colegas que se están presentando. En mi carácter, cualquiera de las colegas que salga lo va a hacer bien, son buenas personas. No hay que hacerse mucho problema en eso. Son buenas personas las dos. Cada una de ellas tendrá determinadas prioridades, pero ¿saben qué? Cualquiera que sea el director o la directora de carrera que salga, las cosas que hay que hacer son más o menos las mismas, o sea, uno sabe qué es lo que necesita la carrera. Y por último, los estudiantes y los docentes sabemos qué es lo que la carrera necesita. Así que una vez que haya un nuevo director o directora de carrera, decimos, mira, necesitamos esto y esto y esto y esto. Y ojalá que la carrera vaya más o menos por este lugar, que es lo que urgentemente necesitamos como carrera de psicología en Cochabamba, en Bolivia. Y ya. Entonces, el hecho de esto de las jerarquías, digamos, ¿no? De los estatus y roles, no significa que esa cuestión sea tan absoluta, pero depende de cómo las personas se manejan, ¿no es cierto? El estatus director de carrera es un estatus relativamente bajo, pero antes, hace muchos años atrás, fue un estatus elevado. ¿Por qué? Porque antes existían los jefes de carrera. Y el jefe de carrera era muy presionado a veces por el decano. Entonces existía el decano, en una facultad el decano, que era el que manejaba la facultad, y los jefes de carrera, diferentes carreras. Pero después, el jefe de carrera lo nombraba el rector por una terna que mandaba el decano. El decano decía, de estos tres, usted, señor rector, elija quién quiere que sea jefe de carrera en tal carrera. Le mandamos tres nombres en psicología. Y el rector decía, tal persona me parece mejor. Listo. En cambio, el director de carrera es elegido por voto por docentes y alumnos de la carrera. Eso fue un triunfo conseguido cuando se hizo el primer congreso institucional, hace un montón de años atrás. Se quedó en hacer un segundo congreso, nunca hubo el famoso segundo congreso. Hubo uno que fracasó al poco tiempo. Pero el director de carrera tiene más prestigio. Entonces, los primeros directores de carrera, entre los cuales está quien habla, los primeros directores de carrera
tuvimos la posibilidad de tener un poco más de peso específico. Ya no habían jefes, sino directores de carrera, elegidos por voto, lo cual te da siempre un mayor peso que si simplemente ha sido colocado por un rector. El hecho de que el rector tenga confianza en ti no te da necesariamente el apoyo de la mayoría de los docentes de tu carrera. Pero el hecho de haber sido elegido por la mayoría de los docentes de tu carrera sí te da un mayor apoyo, te da una mayor fuerza. Entonces, ser director de carrera es más fuerte que ser simplemente jefe de carrera. Entonces, hay un estatus mayor, ¿sí? Aunque el rol sea parecido. Jefe de carrera, director de carrera, podemos decir que hay pocas diferencias de rol, pero el estatus es mucho mayor del director de carrera. Ahora, con el tiempo, los directores de carrera, como hay muchas carreras, los directores de carrera ya están asumiendo un papel cada vez más, digamos, administrativo y no tan político como antes. Político no en el sentido de hacer política, a la mala política de los gobiernos, sino en cómo dirigir una carrera, o sea, qué cosas priorizar en una carrera. Yo quería que en esta carrera se priorice el área social, por ejemplo, pero no hubo posibilidades. Con la pandemia, con todo esto, el pobre director tuvo muchos problemas. No pudo cumplir con todo lo que hubiera querido cumplir. Pero bueno, pero el director de carrera es el que lleva adelante un programa, lleva adelante algo que se le pide. Entonces ahí en la cuestión que hemos dicho de estas cuestiones básicas de roles y estatus. Volvamos a la familia. El papá tiene un estatus. La mamá debería tener un estatus un poquito menor que el papá, le obedece al papá. Y los hijos, un estatus menor, le obedecen a los dos papás. Ahora bien, ¿cuál es el rol? El rol del padre es dirigir la familia. Si el rol del padre es dirigir la familia, ¿la madre qué hace? ¿Tiene un estatus menor? ¿Cuál es su rol? Su rol es lavar la ropa, hacer la comida, eh, limpiar la casa, cuidar a los niños. Ese rol es tradicional y se le dice ama de casa. El ama de casa tiene el rol de ama de casa. Cuida la casa, cuida a los niños, bla, 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 bla. Y el rol del papá es trabajar afuera de la casa, ganar un sueldo para poder mantener a su familia. Ahí los roles están bien distribuidos. No hay por dónde perderse, como se suele decir. Pero resulta que la sociedad avanza y cambia. Entonces, esto empezó primero en Estados Unidos, pero se está dando acá también. En el momento en que en Estados Unidos, por otros motivos, después de la guerra, las mujeres comenzaron a tener lavadoras de ropa que lavan la ropa ya automáticamente, cocinas con un montón de utensilios que te hacen más fácil cocinar, hay una serie de cuestiones que se pueden hacer fácilmente, entonces tanto el hombre como la mujer podrían cocinar, tanto el hombre como la mujer podrían hacer el lavado de ropa, los hijos también. No debería estar la mujer sometida a eso solo, y la mujer entonces también eventualmente podría salir a trabajar. Si ambos se ponen de acuerdo en los horarios, si el papá trabaja en la mañana, en la tarde se queda con los niños. Si la mujer trabaja por la tarde y en la mañana se queda con los niños. O si el papá trabaja todo el día y la mamá manda a los niños a la escuela en la mañana trabaja la mamá, en la tarde vienen los niños, bla, bla, bla. Se puede hacer. Hay muchas familias que están haciendo esto. En muchas partes, ustedes saben, no importa si es clase alta, media o baja o en cualquier clase, hay gente que se las rebusca para que puedan, entre todos, mantener el hogar y mantener un cierto respeto dentro de la casa, donde cada cual, en el mejor de los casos, hace un poco de todo. Cada uno de ellos de vez en cuando barre la casa, limpia la casa, o hace la comida, o lava la ropa, ¿no es cierto? Es decir, los diferentes miembros de la familia
papá, mamá, hermanos mayores, pueden más o menos hacerse cargo de algunas cosas, distribuirse todo el trabajo que significa vivir en una familia. Si se trata de una familia más pudiente, contratan a una persona que haga estos trabajos, ¿no es cierto? Esta persona que va a tener limpia la casa, va a hacer la comida, bla, 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 lavar la ropa, y los niños van a la escuela, vuelven, hay que hacerlos estudiar, etcétera, etcétera. Ahora, ahora, si bien se puede hacer eso, no todo el mundo está siempre en condiciones de hacer eso, entonces por lo general existe lo que les dije recién, el reparto de roles. ¿Sí? Yo voy a cocinar los lunes y los miércoles y voy a lavar la ropa los martes y los jueves, ¿no es cierto? Se hace una distribución de tareas, distribución de tareas. Hacia eso está llevando la sociedad actual. Van a ver ustedes que ya no hay los roles y estatus rígidos que habían hace muchos años atrás, especialmente en lo que se llama la clase media. A medida que la clase media se va haciendo más grande, porque ¿qué hablamos de clase media? Ya hemos visto clases sociales, ¿no es cierto? Hemos hablado de clase alta, media, trabajadora y baja. La clase media es básicamente las personas que tienen un empleo, porque la clase alta son las personas que son dueños de empresas, dueños de una fábrica, dueños de una flota de camiones, es decir, gente que gana mucho dinero porque están al frente de una empresa de algo, ¿sí? Entonces por eso llegan a ganar mucho dinero y son la clase alta en una sociedad. La clase media, por lo general, son más bien personas intelectuales, profesionales, que hacen trabajos profesionales como arquitectos, médicos, abogados, profesores, ¿no es cierto? Estamos en la calidad de profesionales que hacen un trabajo determinado por un sueldo, por lo general, por un sueldo. Hay algunos arquitectos que no trabajan por sueldo, sino por obra terminada. Entonces el arquitecto dice, le cobro tanto y la otra persona está de acuerdo que le va a pagar tanto por hacer los planos y llevar a cabo una edificación, ¿cierto? Un edificio, un chalet, lo que sea. Y al final de todo el trabajo, el arquitecto dice, bueno, todo este trabajo usted ya sabe implica tanto, hay un contrato y la otra persona le paga. Médicos. Hay médicos que pueden ganar muy bien porque a lo mejor la especialidad que ellos tienen es una especialidad muy rara y de la cual ellos ganan mucho porque es una especialidad algo tan específico, digamos, como la neurología, por ejemplo, donde la persona no se puede equivocar, no debe equivocarse. Si se equivoca muchas veces, esta persona queda desprestigiada y va a ser mejor que se busque otra profesión o se vaya a otro país. Pero la profesión de médico, por ejemplo, es una profesión que puede dar mucho dinero también. Y la profesión de abogado depende de qué es lo que el abogado haga, a qué se dedique, qué casos puede resolver. Ahí el médico también podría ganar mucho dinero. A pesar de eso, no es frecuente que se pueda clasificar a los profesionales como clase alta. El profesional está casi siempre clasificado en la clase media. Como alguna vez les dije, solemos, especialmente en Latinoamérica, hacer una diferenciación entre clase media alta, clase media media y clase media baja. Les ponemos la clasificación de clase media porque son personas que viven de un trabajo profesional, no son personas que viven de un trabajo físico. Las personas de clase baja para nosotros son las personas que trabajan como obreros, que tienen que hacer un gasto físico para hacer lo que hacen. Hay un gasto físico. Y lamentablemente, por la forma en que está hecha la sociedad, estas personas que hacen un gasto físico son muchas veces las que ganan menos, lo cual está mal, ¿no es cierto? En algunos países, yo recuerdo que en Argentina, los obreros de yacimientos, allá se llama YPF, los obreros de yacimientos que hacen cosas muy difíciles y que exigen a veces
esfuerzos corporales muy grandes, esa gente gana bien y tiene la posibilidad de jubilarse antes, con una buena jubilación. Eso existía cuando, hasta donde yo conozco, ¿no? Las jubilaciones. Entonces, el tener una buena jubilación también en algún momento formó parte de una buena clase media o una buena clase obrera. Todo esto marca el problema de los roles y los estatus, que se confunde, como les dije, a veces no necesariamente con las clases sociales. ¿Sí? Por ejemplo, una persona campesina trata con mucho respeto a un profesor universitario, sin que, sin que falte la oportunidad de que a lo mejor comprobemos que ese señor campesino o esa señora campesina gana muchísimo más dinero que el profesor universitario. Pero esta persona campesina respeta en el profesor universitario una cultura que él no tiene. ¿Cierto? Entonces, le respeta un rango cultural. Esta persona ha hecho estudios, sabe muchas cosas, ha llegado a ser profesor universitario, es director de carrera, es decano, es rector. Entonces, se le respeta un rango intelectual. Aunque, les repito, a lo mejor ese papá o esa mamá, desde otro punto de vista, pueden tener mucho dinero y desde ese punto de vista pueden ser más merecedores que respeto incluso que el universitario. Pero bueno, las cosas están más o menos así. En Argentina, por ejemplo, muchos obreros que yo he conocido, que más o menos han estudiado por lo menos la primaria o parte de la secundaria, pero se han dedicado a ser obreros, han trabajado en yacimientos o trabajan en alguna otra cuestión. Eh, por ahí se compran un auto, se compran una casita, eh, tienen acceso a medios de comunicación, televisión, bla, bla, bla. Digamos, es una persona de una cierta clase media, media, media baja, pero están más o menos ahí en ese rango. Y estas personas en la Argentina, a partir de Perón, que esto es interesante, estas personas nunca más le tuvieron miedo a personas que tuvieran mayor cultura que ellos. Yo, sin importar que yo fuera acá en Bolivia licenciado en psicología, director de carrera, con alguna pequeña especialidad, que hubiera dado conferencias, que hubiera escrito algún libro, bla, 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 sin importar todo eso, y aunque lo supiera, me he encontrado en la Argentina, en algún barrio donde vivían algunos tíos míos, aunque he charlado con algunas personas que sí sabían que yo era psicólogo, sabían que yo, charlábamos que yo iba ahí a un congreso de psicología, y charlaban conmigo con toda tranquilidad. En ningún momento hubo esta cuestión, porque usted es licenciado, en fin. No, porque mira, vos, bla, 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 bla. En la Argentina me gustó eso de que hay esta cuestión de igual, igual. No importa si eres el rector de la universidad o eres el obrero de la universidad. El trato es casi, casi igual, igual. Finalmente, usted es rector, en fin, pero bla, 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 bla. Sin ningún miedo. Sin ninguna cuestión de el estatus de rector y yo soy el obrero de la universidad. No. Sí, soy el obrero, usted es el rector, nos debemos mucho respeto. Pero usted me debe respeto a mí también, porque yo soy obrero, pero trabajo acá y trabajo bien y sé cómo se hacen las cosas. Ahí hay otro ejemplo de cómo las cosas no son tan como dice el libro, digamos, ¿no? Porque a través del libro nosotros podemos pensar que hay determinadas categorías o determinadas estructuras sociales que marcan el respeto debido a los estatus y roles. Tal persona tiene un rol y un estatus, y yo le obedezco por ese rol y ese estatus, el rector de la universidad. Y en Argentina el rector de la universidad, caramba que, no sé ahora, pero tenían, pucha, un estatus increíble. Normalmente,
un alumno de la universidad podía hacer toda la carrera sin ver jamás al rector. No era fácil ver al rector. Algunas veces no era fácil ver ni siquiera al decano de tu facultad, a menos que el decano de tu facultad fuera profesor y lo hubieras tenido como profesor. Pero podía ser que pasaras toda tu carrera y no conocías al decano de tu facultad o al rector de tu universidad. No lo podías conocer así nomás. A lo mejor podías decir, sí, una vez pasé por el rectorado y lo vi al rector salir y se metió en el auto con su chofer y ya, y no lo vi más. Digamos, como lo máximo que hubieras podido hacer. Como no cualquiera, aunque sea parte de su mismo partido, puede ver al presidente de un país. No es fácil ver al presidente de un país. Deberías tener algo muy especial que hablar con él y deberías tener también un estatus muy especial para hablar con el presidente del país. Es más fácil que una persona del exterior venga por ciertos motivos comerciales o políticos a charlar con el presidente de tu país. A lo mejor tú no puedes, porque te queda muy, muy alto ir a hablar con el presidente de tu país. Te queda muy alto. No lo puedes hacer, ni soñando. ¿No? No puedes. Si tú quisieras acercarte al Palacio de Gobierno, te van a parar los militares, le van a decir, ¿usted qué quiere? Quiero charlar con el presidente. ¿Por qué? ¿Quién lo manda? No, nadie, quiero charlarlo. No, señor, no puede charlar con el presidente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero lo quiero saludar, decirle, hola, ¿qué tal, che? No, no se puede. Y no lo vas a poder. Aunque patalees, no vas a poder. Hay un protocolo de seguridad. El protocolo significa un cierto ceremonial, un procedimiento. Entonces, para ir a ver al presidente, tienes que venir con una misión especial. Señor, acá le presentamos al embajador de Rusia que quiere hablar con el presidente. Pasa el embajador de Rusia, sí. Además ya le han dicho a las personas que están ahí, enseguida va a venir el embajador de Rusia, tiene que pasar por aquí, por allí. Hay todo un ceremonial, ¿se dan cuenta? No es que cualquiera entra, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo te va? E incluso los amigos del presidente, e incluso los parientes del presidente, normalmente no pueden ir a ver al presidente. Para evitar ese tipo de problemas en Estados Unidos, cuando un tipo es presidente, tiene que ir a un lugar, ¿sí? A la Casa Blanca, tiene que ir a un lugar donde él reside con su familia, para no tener que la familia venir a verlo de manera especial. Pero hay un lugar, si él quiere, reside ahí con su familia, para que no se dé esta cuestión tan chistosa y molestosa de que venga tu esposa, tu hijo, tú eres presidente y los guardias no lo dejen pasar, digamos. Alguna vez pueden suceder este tipo de cosas. Así que en Estados Unidos lo arreglan de esa manera. Hay un sitio donde vive el presidente con su familia, para que su familia lo pueda ver. Eh, incluso, incluso podría suceder, hablando de todo esto, de que el presidente no quiera ver a alguien de su familia y manda a decir, por favor, si viene mi primo, mi tío, no los puedo ver. Se acabó. No lo puedo ver. Entonces, ven ustedes que este asunto de los estatus y los roles depende de quién hablemos, de qué situación digamos, de qué época histórica hablemos. En la época de los reyes, esto era un poco más duro y más anárquico al mismo tiempo. Era anárquico porque cualquier persona que era familiar del rey podía ir a verlo, porque tenía el mismo estatus. Pero cualquier persona que no era familiar no podía. Lo agarraban ahí, ¿a dónde va? Voy a hablar con el rey. ¿Quién ha dicho que va a hablar con el rey? ¿Para qué? Por tal cosa. Lo ha llamado el rey, no, entonces váyase. Era muy duro, era muy duro. ¿Cómo tenemos que imaginarnos también que en el Imperio Romano era más duro todavía? Más duro y al mismo tiempo más chabacano todo, era más torpe todo también, pero también con alguna rigidez. Entonces,
Los roles son las funciones que cumple cada uno en la sociedad. Una persona puede tener muchos roles. No confundamos roles con estatus, pero tienen relación. Tienen relación. Por ejemplo, una sola persona, yo mismo, mi madre aún vive, entonces yo todavía soy hijo, también soy padre, también soy sobrino y cuñado y tío y abuelo. Tengo muchas posiciones, entonces estoy en varios roles. Cuando estoy en el rol de abuelo soy uno, cuando estoy en el rol de padre soy otro, cuando estoy en el rol de hijo soy otro, cuando estoy en el rol de cuñado soy otro, etcétera, etcétera, etcétera. El rol de profesor con los alumnos no es lo mismo que el rol de profesor con mis colegas. Yo a mis colegas no los puedo tratar como si fueran alumnos porque son mis colegas. Y a mis alumnos no los puedo tratar como si fueran mis colegas porque son mis alumnos. Entonces, hay que ver cierto respeto, cierta cuestión. A mis alumnos yo siempre he tendido a protegerlos. Muchas veces he protegido a muchos alumnos, los he ayudado en muchas cosas. Entiendo que el estudiante es estudiante, entonces no tiene todo el poder necesario para poder solucionar los problemas. Y a veces algunos estudiantes hay que salvarlos de los propios centros de estudiantes. Hay centros de estudiantes que son muy malvados y no son capaces de ayudarles a sus mismos amigos, a sus mismos compañeros. Hay que tener cuidado con esto. Yo he ayudado a muchos chicos a veces por encima de los centros de estudiantes. Querían obtener algo y no lo podían obtener porque no llegaban sus solicitudes. Cuando los centros de estudiantes tienen la obligación de llevar a la dirección de carrera o al consejo de carrera toda inquietud de un estudiante. Tienen esa misión, tienen ese es su rol, más bien. El rol del centro de estudiantes es recibir todas las quejas, las observaciones, las dudas y contestar todas las cosas. Y si no lo pueden contestar, preguntar. Y si alguien quiere ver al director de carrera, eh, ellos tienen que buscar a un miembro del consejo de carrera y decirles, acá este compañero quiere ver al director o este compañero quiere estar en un consejo de carrera porque quiere expresar un problema, quiere expresar una queja, entonces quiere estar en uno de los consejos de carrera, quiere que le den la palabra. Se le puede dar la palabra. Él no va a intervenir en la discusión, pero por lo menos puede ir a un consejo de carrera y decir, quiero denunciar que tengo tal problema con tal compañero, con tal docente o con quien sea. O un administrativo de la universidad no me ayudó en tal cuestión que yo necesitaba. Eventualmente, un estudiante puede ir a secretaría y decir, necesito hablar con el director de carrera, es algo urgente. Puede. Por supuesto que estas cosas es mejor que pasen por los canales adecuados, pero hay roles específicos. Hay personas que están para hacer determinadas cosas. Los porteros no pueden solucionar los mismos problemas que un director de carrera. Un director de carrera no puede solucionar todos los problemas que a lo mejor tiene que solucionar un decano. Y el decano no puede solucionar él solo los problemas de toda la universidad. Hay rangos. Así como hay rangos, también hay estilos. Hay estilos. ¿Cuál es el estilo de un director de carrera y de otro director de carrera? Pueden haber estilos diferentes y la gente lo soporta. Ese estilo podría estar en el orden, eh, no digamos tanto del estatus, porque el estatus es siempre el mismo, sino de cómo una persona toma su rol, cómo ejerce su rol. Hay muchas formas de ejercer un rol. El rol es el mismo. Un docente tiene un rol, da clases,
eh, toma prácticos, toma exámenes, pone las notas, etcétera, etcétera. O sea, el rol del docente es el mismo siempre. Pero hay docentes que se pueden tomar el rol con mucha furia o con mucho empeño o con demasiada seriedad o con demasiada rigidez o más bien con mucha amabilidad, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Sí, hay un estilo de cada docente de cómo él interpreta y desarrolla su rol y su estatus. Sabemos que el docente tiene que ser respetado por los estudiantes, es su estatus. Y sabemos que el docente tiene ciertas cosas que hacer. Tiene que dar clases, tiene que tomar los exámenes, bla, bla. Sabemos lo que tiene que hacer. Ese es su rol, su rol. Su rol es lo que él tiene que hacer. El estatus es el nivel desde el cual se supone que él tiene que actuar. Se le da un estatus al docente. Si no, no podría hacer nada. Si llega el docente y nadie le hace caso, tenemos un problema serio ahí, ¿no? Entonces tiene que haber un estatus. Y si alguien no respeta el estatus del docente, el docente puede quejarse. El docente se puede quejar al director de carrera, al consejo de carrera, es decir, en el grupo tal hay alumnos que no respetan al docente. Y bueno, eso se tiene que arreglar de alguna manera. Se investigará si el docente está dando bien la materia o si hay algún líder estudiantil que se le está yendo la mano con su liderazgo estudiantil. En fin, hay que investigar qué está pasando. Pero la sociedad funciona porque se respetan los roles y los estatus. Cuando eso no se respeta, la sociedad no funciona bien. Y cada tanto, la sociedad tiene que reacomodarse. Ya hemos visto que normalmente hay diferentes culturas donde esto se hace de diferente manera. Por ejemplo, en algunas embajadas, más que en otras, se trata a la gente con mucho respeto, con cariño también incluso. Y en otras embajadas se trata a la gente de manera muy autoritaria, muy tiránica, ¿no es cierto? Depende del estilo, digamos. En la embajada de Estados Unidos, si una persona va a hacer sus papeles para viajar, no te tratan necesariamente bien. Hay una cierta rudeza, una cierta en el trato, ¿sí? Incluso en embajadas latinoamericanas. En la embajada argentina en La Paz, por ejemplo, yo viví en La Paz varios años, hace años. Yo vivía solo allá y algunas veces fui a la embajada para hacer algunas cuestiones, pero no, no tuve la suerte que tenía mi papá. Cuando mi papá iba allá, como él lo conocían, lo atendían de inmediato, no había ningún problema. Le daban la mano, charlaban con él. Pero si iba yo, tenía que esperar horas y horas a que el embajador dejara de hacer sus cosas y me pudiera atender. Porque por algún motivo mi papá, para él le representaba una persona con un estatus similar, ¿eh? Y yo no. Yo era el hijo del ingeniero Barraza y yo no tenía un estatus específico. No estaba a cargo de una empresa, no estaba a cargo de nada, ¿no? En aquel entonces no era ni siquiera profesor universitario ni nada. Entonces había una diferencia de trato. Había una diferencia de trato. Yo me daba cuenta, obviamente. Pero a mí me tocaba respetar el estatus y los roles. Yo sabía que el embajador tenía un estatus y un rol. Y yo tenía otro estatus y otro rol. Y si estas cosas funcionan, aunque funcionen con un cierto tinte un poquito, que digamos,
un poquito injusto, ¿no es cierto?, cuando las personas van hacia un sesgo autoritario. Es fácil que haya personas con un sesgo autoritario. Un decano que se cree un rector que se cree presidente, un director de carrera que se cree decano. Existe eso. Y pueden existir docentes o alumnos que de pronto no le dan mucha importancia a esto y lo demuestran. Entonces a lo mejor no son personas insolentes, no son personas maleducadas, pero buscan maneras de demostrar que a ellos no les importa el estatus, no les importa. ¿No? Y eventualmente podrían tener razón. ¿Sí? De pronto podría haber un estudiante que, aún siendo un estudiante, podría saber mucho más que el rector y tener mucho más dinero que el rector y tener mucha más experiencia que el rector, aún siendo estudiante. Por supuesto que principalmente en estos casos el rector va a tratar de reforzar su autoridad de rector, para decir, oiga, usted no va a venir a, a tratarme mal, usted no puede estar por encima mío porque yo soy el rector de la universidad. Usted será inteligente, famoso, tendrá dinero, tendrá todo, pero acá el rector soy yo. Eso podría decir el rector. Y la otra persona se tiene que callar porque hay una estructura en la universidad que le da al rector esa posibilidad. Si toda la estructura universitaria funciona bien, el rector tiene esa posibilidad. Es decir, cuidado, acá el rector soy yo, usted no habla hasta que yo no le diga, qué sé yo. Entonces, estas cositas que acabamos de ver tienen que ver con roles y estatus y se combinan con muchas cosas, tanto con respecto a clases sociales e influencias culturales, como también a diferentes formas de liderazgo, líderes y grupos. ¿Qué tipo de líderes hay? ¿Cómo esos líderes manejan estas cuestiones de roles y estatus? ¿Cuál es el rol dentro de un grupo y qué estatus adquiere el jefe del grupo? ¿Sí? ¿Qué estatus él adquiere o cree adquirir como líder? Una cosa es ser jefe de un grupo, otra cosa es ser líder de un grupo. A lo mejor el jefe de un grupo le pregunta a los demás, pero el líder, si se cree muy líder, muy autoritario, va a trabajar de otra manera. Bien, chicos, chequen, van a encontrar en LinkedIn esta cuestión sobre los temas que hemos hablado hoy y vamos a avanzar después a un par de capítulos más, vamos hasta el último tema que es agresión. ¿Listo? Así que chequen acá lo que es roles y estatus. Gracias, chicos, nos vemos. Cualquier pregunta, escríbanla.